Como siempre es un privilegio el poder compartir. Un saludo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todos aquellos que se unen a esta charla. Damos gracias al Señor, como siempre, por permitir el que podamos juntos compartir en este tiempo esta palabra preciosa y maravillosa de vida. La semana pasada estuvimos hablando sobre el propósito de nuestra creación, la razón por la cual nosotros fuimos creados. Y efectivamente ese propósito tiene que ver directamente con el propósito eterno del Señor, que es que la gloria de Dios efectivamente pueda expresarse y manifestarse dentro de cada uno de nosotros. La idea central de nuestro Padre fue siempre que nosotros seamos su casa espiritual, su casa viva, y que por ende podamos llevar siempre la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros, y que efectivamente podamos disfrutar esa vida, podamos expresar esa vida y que podamos efectivamente conocer a nuestro Señor en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro ser interior. Por esto es importante que nosotros no podemos perder de vista que hay dos tiempos en, ¿verdad?, la aparición del Señor Jesucristo. Primero fue ese tiempo objetivo en el cual Él se dejó ver en carne hacia, ¿verdad?, todas aquellas personas de aquel entonces. Estamos hablando en el tiempo de los judíos, ¿verdad?, del pueblo judío, cuando el Señor Jesucristo llegó ciertamente en carne, se hizo carne y Él se dejó conocer en carne. Efectivamente, los apóstoles que hoy conocemos como tales tuvieron una relación directa con Él y una relación objetiva, porque podían verlo, podían tocarlo, ¿verdad? Y podían, digamos, en términos carnales, en términos físicos, en términos materiales, lo podían experimentar. Pero después de que el Señor se va de este mundo y efectivamente entrega su carne por todos y cada uno de nosotros, como sabemos, Él vino a morir por nosotros. Realmente la muerte de Cristo para nosotros significó vida, para que efectivamente hoy nosotros podamos volver otra vez al diseño original de Dios, al diseño por el cual Él nos creó, para que efectivamente podamos ser llenos de su gloria y creados para, ¿verdad?, que expresemos y manifestemos todo lo que Cristo es. Una vez que Cristo se va de esta tierra, ¿verdad?, envía su Espíritu Santo a los apóstoles, ¿verdad?, y comienza una nueva era. Es decir, el Cristo resucitado ahora vive en el corazón, ¿verdad?, de las personas. Y ahora es el tiempo ya no objetivo para conocer a Cristo, sino es el tiempo subjetivo. Es decir, ahora a Cristo lo conocemos interiormente, ya no exteriormente. Y de esto está plagado efectivamente la Escritura, cuando, como comentábamos la semana pasada, el Señor, en su anhelo de poder traernos de regreso a casa, porque Él efectivamente dijo algo importante desde el principio respecto a la creación del ser humano: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y nosotros vemos que el hombre lamentablemente perdió esa perspectiva. No podemos decir que nosotros seamos imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque efectivamente en nosotros hay una imagen absolutamente distorsionada de todo lo que Dios es. Y esa imagen distorsionada de todo lo que Dios es lo que tú y yo expresamos ahora en nuestra carne. Porque lamentablemente, pues nosotros, como dice la Escritura, nos hicimos carne, nos volvimos carne, nuestra nueva identidad, nuestro nuevo yo, nuestra nueva sustancia ya no era Cristo como nuestra vida, ya no era Dios mismo como nuestra vida, sino que efectivamente la sustancia fue la carne. La carne no es más que este cóctel, ¿verdad?, en el cual Satanás, nuestro yo, nuestro ego, el mundo y todo lo que ello conlleva, se formó dentro de nosotros. Y por eso es que nosotros ahora expresamos y manifestamos todo lo que el enemigo es. Pero sin embargo, nuestro yo y nuestro ego reúne efectivamente todas estas capacidades que son contrarias a Dios. Y es por esto que el Señor tenía que rescatarnos, ¿verdad? No solamente del pecado, que ya lo hizo, sino que tenía que venir a rescatarnos por sobre todo de nosotros mismos. Porque nosotros tenemos un grave problema. Tenemos un enemigo con el cual peleamos y luchamos todos los días. Y no, ese enemigo no es el diablo. Ese enemigo somos nosotros mismos. Satanás está vencido de acuerdo con la Escritura. El Señor Jesucristo aplastó a Satanás
y terminó con él en la cruz del Calvario. Él ya no tiene ninguna posibilidad de poder arremeter contra Cristo, pero sin embargo él sí tiene todavía la capacidad de poder trabajar en el territorio en el cual él sigue teniendo supremacía y sigue teniendo jurisdicción. Y ese territorio es nuestra carne, es nuestro yo, es nuestro hombre natural con el cual todos nosotros efectivamente estamos luchando. Increíblemente, nuestro hombre natural es el que nos está robando la posibilidad y la capacidad de poder disfrutar la vida que Cristo ya introdujo en nosotros, en nuestro espíritu. Porque nosotros hemos tenido que nacer de nuevo por medio de la fe en Jesucristo, y esto nos ha permitido, al creer en Él, el que efectivamente nosotros podamos nacer de nuevo. Y creer en Él es porque de alguna manera Él nos mostró por su poder a través de su espíritu, nos convenció de pecado, nos convenció de justicia y nos convenció de juicio. La única manera como nosotros podamos nacer de nuevo es cuando podamos efectivamente ver nuestro pecado dentro de cada uno de nosotros y ver que somos incapaces por nuestras propias obras, por nuestras propias capacidades, por nuestra propia justicia de agradar a Dios. Somos incapaces de poder ir, ¿verdad?, a aquel lugar que nosotros llamamos cielo, ¿verdad?, por nuestros propios méritos. La única manera como nosotros podemos venir a nuestro Padre, ¿verdad?, es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Cristo vino a hacer lo que efectivamente nosotros éramos incapaces de poder hacer. Porque Cristo vino a corregir todo aquello que Adán dañó. Es decir, Adán, como nosotros sabemos desde la perspectiva escritural, nos trajo desgracia a todos y cada uno de nosotros, mientras que Cristo viene a restaurar el propósito central de Dios y nos trae gracia a todos y cada uno de nosotros. La desgracia traída por Adán es echada fuera por la gracia que ahora tú y yo tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habíamos visto la semana pasada que en este contexto, ¿verdad?, el Señor declara, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7, y dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, ¿verdad? Los formé y los hice. Aquí es muy importante ver el tiempo de los verbos, ¿sí? Los he creado, los formé y los hice. Son diferentes hitos que Dios efectivamente determinó dentro de la creación, sabiendo que primeramente Él nos tenía que crear. Segundo, importante, Él nos tenía que formar. Y ahora estamos nosotros efectivamente en este proceso de formación. ¿De formación de qué? No de formación de la mejor versión de nosotros mismos, porque lamentablemente muchos de nosotros creemos y entendemos que de lo que se trata, ¿verdad?, el cristianismo o el relacionarnos con el Señor tiene que ver con que efectivamente salga a flote la mejor versión de nosotros mismos. Nada más alejado de la verdad. La mejor versión de nosotros mismos será nuestra peor versión respecto de nuestra relación con Dios, porque lo que más nos aleja de Dios es cuando nos vemos a nosotros mismos capaces y potentes y de alguna manera dignos de poder recibir algún tipo de gracia y misericordia del Señor. Es solamente por fe, es solamente por gracia, es solamente por la obra que Cristo hizo a nuestro favor. Entonces el Señor aquí dice que para gloria mía los he creado. Por eso estamos ahora nosotros aquí escuchando la palabra de Dios, porque necesitamos en nuestro corazón conocer más de lo que Él ha hecho con nosotros, porque necesitamos efectivamente en nuestro espíritu discernir, ¿verdad?, cuál es el propósito por el cual Dios me trajo a este mundo y crecer en la realidad de la nueva persona, de la nueva criatura que Dios ha depositado dentro de cada uno de nosotros, que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros mismos. Hay que hacer efectivamente una división muy clara respecto de lo que es Cristo y de lo que somos nosotros. Somos totalmente diferentes. El hombre, el hombre que ha nacido efectivamente desde la carne, el hombre adámico, ¿verdad?, el hombre anímico, es un hombre totalmente distinto a Cristo.
es la noche y el día. Bajo ninguna circunstancia podemos de alguna manera intentar siquiera acercarnos o asemejarnos a Cristo. El Señor Jesucristo, en términos objetivos, cuando estuvo en esta tierra, hablaba a los apóstoles y les decía: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mientras que en el libro de Efesios del apóstol Pablo excluye la palabra aprended de mí y dice: vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Una cosa es aprender de Él y otra cosa es efectivamente tomar posesión de la nueva vida que es Cristo dentro de cada uno de nosotros, para que Él sea el que definitivamente, ¿verdad?, se exprese y se manifieste a través de nosotros y Él sea el que directamente pueda agradar al Padre. Mira, hay una sola persona en términos humanos que ha sido capaz de agradar a Dios, una, no más. Y el Señor Jesucristo lo dejó claro cuando introdujo a su amado Hijo al mundo, ¿verdad? Y específicamente cuando fue bautizado. Él dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y no hay más. Él solamente se complace en una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Y el trabajo del Espíritu Santo ahora es unirnos a todos los que creemos en esa misma persona. ¿Para qué? Para que unidos a Cristo, la vida de Cristo sea capaz de poder fluir a través de nosotros, y esto es lo que verdaderamente nuestro Padre ama de nosotros. No nuestras buenas acciones, no nuestra religiosidad, no nuestro esfuerzo propio por tratar de agradarle haciendo esto o dejando de hacer el otro. Fíjese usted, a Cristo esforzándose por tratar de agradar a su Padre, cuando verdaderamente la naturaleza de Cristo simple y sencillamente agrada a su Padre, porque esa naturaleza es la propia naturaleza de su papá, ¿verdad? Y básicamente en la naturaleza de Cristo fluye todo lo que realmente el Padre ama, naturalmente, sin esfuerzo. Nosotros, cuando tenemos a Cristo en nuestro espíritu y cuando permitimos que Él fluya a través de nuestro espíritu y de nuestra alma, vamos efectivamente a poder ser grato olor de Cristo para nuestro Padre. Eso nos dice la Escritura. Nosotros debemos ser grato olor de Cristo. No podemos ser un grato olor de nosotros mismos, porque la verdad es que nosotros sin Cristo, con todo respeto para todos nosotros, apestamos ante los ojos de Dios o ante la nariz del Señor o ante efectivamente los sentidos que Dios tiene para percibirnos a nosotros. Porque lo único que Él ama, lo único que efectivamente Él acepta, lo único que anhela es que la vida de Cristo se exprese y se manifieste en nosotros. Entonces, aquí vemos cómo efectivamente en este texto de Isaías 43:7, ¿verdad? El Señor nos mete en ciertas etapas. Primero, Él nos creó. Segundo, Él nos formó. Está en el proceso, ¿verdad? Y para esto finalmente nos hizo. Entonces, nosotros debemos encasillar dentro del propósito eterno de Dios. Nosotros debemos hacer clic con el propósito eterno de Dios para que la vida de Cristo comience a ser una experiencia dentro de cada uno de nosotros. Ahora ciertamente la vida de Cristo es una esperanza dentro de cada uno de nosotros. Y va a seguir siendo una esperanza hasta que nos vayamos de este mundo, porque en nosotros, de acuerdo con la Escritura, lo que se tiene que ir formando es Cristo. El apóstol Pablo decía: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el propósito central del Espíritu Santo. Ese es el propósito central del nuevo nacimiento, el que efectivamente nosotros podamos experimentar nuestra nueva persona, que ya no es como el primer hombre adámico, sino que ahora es como el postrer Adán, dice la Escritura. Este es el hombre espiritual. Este es el hombre que Dios creó a su imagen conforme a su semejanza. Cristo vino en términos objetivos para poder cumplir el propósito central de traernos de regreso a casa, de traernos de regreso a casa, no de traernos de regreso a la religión, no de traernos de regreso a una denominación cristiana, no, de traernos de regreso al Padre. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene
al Padre si no es por mí. Esto está en el anhelo de nuestro Padre, el que todos nosotros volvamos a Él para que efectivamente de Él obtengamos todo lo que tú y yo necesitamos. La carencia, ¿verdad?, que nosotros vivimos en Adán en cualquier área de nuestra vida, está vinculada directamente al primer hombre. La carencia tiene que ver directamente con la maldición en la cual fuimos introducidos por el pecado de Adán. Adán nos hizo el flaco favor de darnos en herencia una naturaleza pecaminosa. Nosotros, ¿verdad? Efectivamente nos esforzamos por tratar de ser buenos, porque sabemos que potencialmente tenemos capacidad de poder pecar y hacer lo malo. Nosotros nos esforzamos por pensar bien, porque sabemos que potencialmente nosotros, si de alguna manera, ¿verdad?, nos descuidamos, vamos a pensar mal. En nuestro corazón hay una inclinación normal y natural para hacer malas cosas. Esa es la realidad de Adán. Pero asimismo en Cristo hay una realidad. La Escritura dice que todo aquel que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. Y también la Escritura dice que a todo aquel que es nacido de Dios, el maligno no lo toca. ¿Qué significa aquello? Que así como hay una fuerza natural que gobierna en el hombre adámico, también hay una fuerza natural, celestial y divina que opera en el nuevo hombre, en el hombre divino. Y este es el hombre que el Señor quiere que tú efectivamente experimentes y vivas día a día. La meta de la creación es la gloria de Dios. El propósito de nuestra relación con Dios, entonces, mis hermanos, bajo ninguna circunstancia es que el Señor ha venido a resolvernos nuestros problemas, porque nuestra relación con Dios muchas veces llega hasta el punto en donde simple y sencillamente nosotros hacemos un pacto con Dios para de alguna manera mejorar o manejarnos de alguna manera o de alguna forma para que Él efectivamente nos pueda suplir todas aquellas cosas que de alguna manera nosotros entendemos como carencia. Es por eso que las cosas que Dios nos da, aquellas cosas que normalmente nos faltan, ¿verdad? Nosotros le llamamos bendición. Cuando la Escritura efectivamente a esas cosas no le llama más que añadiduras. Y es por eso importante, hermanos, el que entendamos. El Señor no ha venido a resolver nuestros problemas. El Señor ha venido a darnos la vida que nos correspondía, que es la vida que efectivamente tiene acceso, ¿verdad?, a todos los privilegios de nuestro Padre. Esa es la vida que el Señor efectivamente quiere que tú y yo la vayamos experimentando y la vayamos conociendo. Así que Dios primero cumple el propósito, ¿verdad?, de traernos de vuelta a casa por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Era lógico, ¿no? Si Adán nos desvió del propósito del Señor, necesitábamos otro hombre que haga ese trabajo, que otra vez nos lleve de camino a casa. Y este es efectivamente el propósito y la razón por la cual Cristo vino. Cristo vino para abrirnos, allanarnos el camino nuevamente a casa. Y es por eso que el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el método. Es decir, la puerta, el camino es una persona, es una vida. No es qué tengo que hacer, no es una cosa, ¿verdad? No es una doctrina, no es una filosofía. La verdad, la vida, el camino, la metodología es una persona. Es la vida de Cristo instalada dentro de todos y cada uno de nosotros. Es tan sencillo. Así como nosotros tenemos una vida que naturalmente se inclina al mal, en Cristo tenemos una vida que naturalmente se inclina al bien. Y esa es la vida que el Señor quiere que nosotros efectivamente podamos conocer. Es por esto, hermanos, que nuestra vida adámica no tiene nada que ver con la vida de Cristo. Y es por eso que el Señor no tiene ninguna, pero escucha bien, el Señor no tiene ninguna expectativa en tu vida. Cero. Si nosotros de alguna manera creemos, ¿verdad?, que el Señor tiene una expectativa para nosotros, en sentido de que seamos mejores personas, en el sentido de que seamos mejores esposos, en el sentido de que seamos mejores padres, mejores ciudadanos, ¿verdad?, mejores cristianos.
debo decirte que estamos sinceramente equivocados, porque el Señor no tiene ninguna expectativa contigo. No hay nada en ti que de alguna manera el Señor puede esperar. Lo único que el Señor espera de nosotros es que colaboremos con Él en nuestra muerte, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. El apóstol Pablo decía, ¿verdad? Porque cada día castigo mi cuerpo y lo someto para que efectivamente esté en la cruz de Cristo. El apóstol Pablo también hablaba claramente de que él cada día llevaba en su cuerpo la muerte de Cristo para que también la vida de Cristo, ¿verdad?, se exprese y se manifieste en su cuerpo mortal. Finalmente, de lo que se trata, ¿verdad?, en el cristianismo es de vida. El Señor no ha querido venir a remendar nuestro pasado. Esto es lo que a veces, lamentablemente, hoy se nos vende en el ambiente religioso. Porque más o menos la iglesia, como la conocemos al menos, se ha convertido en una suerte de clínica, ¿no? En donde estamos hablando de sanidad, en donde estamos hablando de cómo de alguna manera poder mejorar nuestra relación con los demás, etcétera. Todo eso no es que esté mal, pero es que no es la metodología ni la forma que Dios ha determinado para que esto sea así. Dios nos ha dado la vida, ¿verdad?, que tiene capacidad para poder realmente, ¿verdad?, inclinarse a todo lo que Dios es, para que por medio del ejercicio de esa vida nosotros podamos encontrar la libertad que efectivamente podemos tener tú y en Cristo Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todos necesitamos ser libres de algo. En este mismo instante, si nosotros tuviésemos la capacidad, casa adentro, de poder escribir de qué cosas yo necesito ser libre, seguramente tú tendrías un listado de cosas en tu corazón. Y posiblemente las que todavía creas que aún no las necesitas, todavía no las veas. Pero todos tenemos un listado de cosas en las cuales realmente quisiéramos ser libres. ¿Qué nos ha dado nuestro Padre para que seamos libres? La vida de Cristo. La vida de Cristo, ¿verdad? Dispensar en todas esas áreas de nuestra vida significan para nosotros libertad. Porque la libertad no significa que nosotros nos corregimos. La libertad significa que nosotros morimos juntamente con Cristo para juntamente con Él ser resucitados. La libertad está en morir para que efectivamente la vida de Cristo se pueda hacer presente dentro de cada uno de nosotros. Hay un ministerio que define la obra de Satanás. La Escritura dice que Satanás, el enemigo, ¿verdad?, vino a robar, a matar y a destruir. Lamentablemente, si nosotros vemos cuál es el trabajo de nuestro yo y de nuestro ego, es justamente ese: robar, matar y destruir. ¿Robar qué? Robar la posición para la cual efectivamente nosotros fuimos llamados por nuestro Dios en Cristo Jesús. El hombre adámico quiere tener supremacía. El hombre en la carne quiere aún tener supremacía en su relación con Dios. Pero el hombre adámico no tiene ninguna posibilidad con Dios. Él quiere verdaderamente robar la primogenitura que a nosotros nos pertenece en función del llamado que hemos tenido de nuestro Padre. El viejo hombre lo que quiere es efectivamente tener preeminencia en todo, aún en su propia santificación, aún en su propia santidad. Él quiere de alguna manera generar su propia justicia. ¿Para qué? Para que en función de aquella Dios le acepte y efectivamente le pueda dar todo aquello que cree necesario para poder realizarse. Porque nosotros creemos vanamente que si simplemente nosotros en nuestra vida natural conseguiríamos esto otro, conseguiríamos, ¿verdad?, estos bienes, conseguiríamos estas relaciones, conseguiríamos estos logros, pues ya seríamos de alguna manera felices. Nada que ver. No hay nada en el hombre natural que de alguna manera pueda devolverte, ¿verdad?, la plenitud para la cual tú fuiste creado. Y la plenitud para la cual tú fuiste creado es para vivir a Cristo, para que Cristo viva en ti, para que experimentes todo lo que Cristo es.
Por esto es que nuestra expectativa no puede estar en mejorarnos a nosotros mismos, sino que nuestra expectativa debe estar en que Cristo sea expresado y manifestado dentro de cada uno de nosotros. Así que habíamos visto la semana pasada cómo en Cristo Jesús, de acuerdo con Hebreos 1:3, ¿verdad? Es el resplandor de la gloria del Padre. Cómo de acuerdo con Colosenses 2:9-10, toda la plenitud de Dios está en Cristo y nosotros en Él estamos completos y además somos perfectos. Como en Colosenses 1:27-28, el misterio es Cristo en nosotros. Esto es maravilloso. El misterio que le fue revelado al apóstol Pablo por Dios y por Cristo mismo es que era Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es decir, escuche bien, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tú y yo tenemos una esperanza de gloria. ¿Cuál es nuestra esperanza de gloria? Ojo con esto, es muy importante, porque de pronto nuestra esperanza está puesta en que el Señor nos resuelva cosas. Y la esperanza de gloria a la cual efectivamente se refiere la Escritura es que Cristo aparezca en nosotros, que la vida de Cristo aparezca en nosotros. El Señor no se ha conformado simple y sencillamente con venir a suplir para tu escasez. Él ha venido a eliminar al hombre que es escaso para dar a luz, hombre, a una nueva persona, a una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esto es muy importante que lo entendamos, porque tú y yo en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Porque tú y yo en Cristo Jesús tenemos al nuevo hombre dentro de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nuestra esperanza es que Cristo, que el incremento de Cristo en nosotros, el incremento de Cristo en nuestra alma, el incremento de Cristo en nuestra mente, el incremento de Cristo en nuestras emociones, el incremento de Cristo en nuestra voluntad, el gobierno de Cristo en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, va a dar como consecuencia el hecho de que podamos nosotros ser introducidos en el ámbito divino espiritual y podamos comenzar a tener esta expectativa maravillosa, que de lo que aquí se trata es que Cristo siga apareciendo y apareciendo y creciendo y creciendo. El apóstol Pablo, con todo lo que llegó a hacer, tenía una meta en su corazón y decía: yo quiero seguir conociendo el poder de su resurrección. Estaba a punto de irse de este mundo, pero él no estaba satisfecho con lo que había experimentado, y lo que experimentó fue mucho, todos nosotros sabemos, todo lo que el apóstol Pablo hizo. Sin embargo, él decía: tengo una expectativa en mi corazón, conocer la vida del Cristo resucitado dentro de mí. Es que nosotros no tenemos idea de la magnitud, ¿verdad?, de la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor, y cómo hoy esa realidad inmerecida, porque no es algo que tú y yo merezcamos, esto es algo que el Señor mereció y lo hizo por todos y cada uno de nosotros, porque simplemente Él nos amó. ¿Por qué razón el Señor vino a entregar su vida por todos nosotros? Simple y sencillamente porque Él es amor, porque Él nos ama. De tal manera amó Dios al mundo. Dios se propuso en su corazón que el hombre sea su expresión, su manifestación, su casa, su castillo. Dios quiso siempre que la vida del hombre sea la de Él. Él no quiso darle cosas buenas al hombre, sino que quiso darse Él mismo al hombre. Lo máximo que Él podía dar al hombre era su propia vida. Y así lo hizo para ti y para mí. Y ahora el Espíritu Santo no va a parar hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que Cristo sea revelado en nosotros, hasta que nosotros podamos estar claros respecto de qué tan diferentes somos nosotros de Cristo. ¿Qué tan distintos somos nosotros de Cristo? Para que no tengamos ninguna expectativa en nosotros mismos, para que no estemos intentando una y otra vez tratar de agradar a Dios en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia carne, sino para que nos
aferremos a la vida que es Cristo en nosotros y para que efectivamente en esa vida nosotros podamos encontrar todas las respuestas que nuestro Padre Eterno ha tenido para nosotros desde antes de la fundación del mundo. La razón por la cual el Señor en nuestra vida permite la crisis, la carencia, la dificultad, la lucha, la incapacidad y la impotencia es para que nos desengañemos de nosotros mismos. Es para que nos desanimemos a nosotros mismos y para que nos aferremos a la vida que es Cristo Jesús. Así que es una bendición. Mientras que el humanismo y el mundo está de alguna manera replicando que nosotros debemos, ¿verdad? Mejorar nuestra autoimagen, nuestro amor propio, etcétera, 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 lo cual, por supuesto, contradice absolutamente toda la Escritura. Porque si el Señor algo quiere en nuestra relación con Él es que seamos débiles. El apóstol Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nuestra debilidad, ¿verdad? Tiene que ver con incapacidad, con impotencia. Y nuestra incapacidad e impotencia lo que hace básicamente es traernos a los pies de Cristo, para que entendamos que nosotros no fuimos creados para resolver nuestros problemas. Nosotros no fuimos creados para que busquemos una fórmula para salir adelante, como nosotros normalmente decimos, y que Dios nos ayude. No, no, no. Nosotros no fuimos creados para que Dios nos ayude. Nosotros fuimos creados para que Dios nos dé su vida y para que nosotros podamos recibir todo lo de Él como nuestro propio. Eso es lo que nos estamos perdiendo. Eso es lo que nuestra carne efectivamente, sutilmente, ¿verdad? Intenta hacer. Robar, matar. ¿Qué cosa? Matar esta relación que tenemos con el Señor. Matar al nuevo hombre que efectivamente está dentro de cada uno de nosotros. Él lo que va a intentar es que ese hombre, ¿verdad? El nuevo hombre no disfrute de la vida que tiene. Y también, aparte de aquello, Satanás lo que quiere es destruir. Así que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y nosotros exactamente con nuestro yo y con nuestro ego hacemos lo mismo. Así que, ¿cómo colaboramos nosotros al Señor? Pues nada, estando en la cruz, permitiendo que efectivamente la muerte de Cristo se convierta en una realidad dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que el misterio es Cristo en nosotros y la meta es ser presentados perfectos en Él. Solamente quiero leer este versículo para que lo tengamos nuevamente en mente. ¿A quiénes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles? Está hablando de nosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? ¿A quién anuncian ahora los apóstoles? No anuncian la religión católica, ni están anunciando la religión evangélica, ni están anunciando la religión musulmana, ni están anunciando la religión judía. No, ellos anuncian a Cristo, ¿verdad? Dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando, es decir, llamando la atención de cada hombre y enseñando a todos los hombres en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Maravillosa palabra. Es decir, todos nosotros, tú y yo, somos perfectos en Cristo Jesús. No necesitamos buscar la perfección. No necesitamos buscar el mejorarnos. No necesitamos buscar el agradar a Dios. Necesitamos el buscar la vida que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros, porque esa vida ya tiene todo lo que tú y yo necesitamos y todo lo que Dios ama y busca dentro de todos y cada uno de nosotros. El Señor ha puesto su vida para que se la devolvamos. El Señor ha puesto su vida no para tenerla guardada, sino para que efectivamente esa vida se exprese y se manifieste dentro de cada uno de nosotros. Ahora, una vez que el Señor Jesucristo se fue de este mundo, Él dejó testigos clarísimos que comenzaron a vivir esta realidad, pero en términos subjetivos, ya no en términos objetivos. El apóstol Pablo llegó a decir algo importante, inclusive a los propios apóstoles. Dijo que si antes a Cristo lo habíamos conocido en la carne, aún ahora a Cristo ya no lo conocemos conforme a la carne. Es decir, es imposible que a Cristo lo podamos conocer de acuerdo con nuestros sentidos naturales. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Es imposible que yo pueda descubrir a Cristo con mi mente natural.
Es imposible que yo pueda conocer o entender a Cristo, ¿verdad? Por mis sentimientos o por mis emociones. Es imposible que yo por mi fuerza de voluntad verdaderamente pueda de alguna manera conocer a Cristo o asemejar, ser semejante a Él en algún sentido. Eso simple y sencillamente es imposible. Varios testigos claves nos muestran el patrón de vivir por la vida de Cristo, que es el mismo patrón que vamos a ver más adelante. Hoy tú y yo efectivamente tenemos para poder comparar cómo estamos nosotros en nuestra relación con nuestro Padre. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Pablo decía algo muy importante y es algo que tú y yo tenemos que experimentar en su momento. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Si se dan cuenta que el apóstol Pablo, que se conocía bastante bien, primero reconoce cuál es su posición. Dice, mi posición actual, la posición de mi yo, la posición del Pablo que todo el mundo conocía, es estar en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol comenzó a experimentar esta realidad en su propia vida, a entender que Dios le había dado una vida preciosa, la cual hoy se estaba revelando, se estaba manifestando a él, ¿verdad? En su ser interior. Y esa vida fue tan potente que todo lo demás le importó nada. De hecho, en otros versículos dice, todo lo que antes para mí tenía valor, hoy lo tengo por basura a causa de la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y aún todo lo tengo por basura por amor de su nombre. Fíjate qué maravilloso. Saber que cuando nosotros conocemos la vida que el Señor ha reservado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, el verdadero conocimiento de esa vida hace que todo lo importante para nosotros de nuestra vida pierda valor. ¿Cuán grande no será? ¿Cuán grande no será el valor de la vida de Cristo dentro de nosotros para que el momento en que conozcamos todo lo más importante que nosotros hayamos abrazado como nuestra vida, simplemente se diluya y la consideremos basura? ¿Basura por qué? Porque todo lo que es grande para nosotros nos aleja del, de la experiencia de efectivamente poder disfrutar a Cristo como nuestra vida. Realmente nosotros, hermanos, muchas veces nos morimos de sed teniendo enfrente un lago de agua dulce maravilloso en el cual podríamos efectivamente estar bebiendo todos los días, pero sin embargo no lo hemos visto. Y ese lago está en tu espíritu, ese lago está dentro de ti. El Señor Jesucristo anhela que tú vengas efectivamente a disfrutar de Él. Él lo único que demanda de ti es que efectivamente le creas. Él lo único que demanda de ti es que aceptes tu incapacidad para que aceptes su capacidad. Que aceptes, ¿verdad?, tu carencia para que recibas su plenitud. Eso es lo que el Señor quiere. Nada más. La Escritura nos dice que los padres son los que heredan para los hijos. Y ese es el propósito del Señor. Por eso somos sus hijos. Somos sus hijos porque Él ya heredó para nosotros. También nosotros esto en términos naturales lo vemos de alguna manera. ¿Cómo? Normalmente nosotros tenemos en nuestro corazón un anhelo ferviente como padres de dejar a nuestros hijos una herencia. Trabajamos, nos esforzamos durante toda nuestra vida, pero simple y sencillamente, ¿para qué? Para que nuestros hijos en el futuro puedan tener mejores días de provisión, ¿no es cierto? Imagínate lo que está en el corazón de Dios, siendo eterno. Él todo lo que ha hecho, efectivamente lo ha hecho para su Hijo. Y el Señor nos incluye en su Hijo, para que todo lo que es su Hijo y para que todo lo que disfruta su Hijo, también nosotros lo disfrutemos juntamente con Él.
Este es el regalo que Dios le ha hecho, unirnos a su Hijo. Por eso es que nosotros tenemos que morir, para que la vida de su Hijo sea la que se levante dentro de cada uno de nosotros. Por eso es que es buen negocio el nosotros estar crucificados juntamente con Él, para que la vida resucitada de Él se manifieste en nuestra vida y Él sea el que efectivamente haga las obras. Él sea el que piense por medio de nuestra mente. Él sea el que sienta y desee por medio de nuestras emociones. Y Él sea el que decida por medio de nuestra voluntad, para que efectivamente nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo realmente estén rendidos a Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravillosa declaración. Ahora, esta declaración es la experiencia subjetiva del apóstol Pablo. Esta declaración es un testimonio directo del Espíritu Santo para ti y para mí, porque esta misma experiencia de Pablo es la que nos espera a nosotros. Esto es lo que el Señor anhela en su corazón, el que tú y yo podamos recibir la herencia que Él nos dejó. La herencia que Él nos dejó no es, ¿verdad?, una suerte de leyes para que tú y yo las cumplamos. No, la herencia que Él nos dejó fue la vida de su Hijo, para que esa vida sea la que funcione en nosotros y para que tú disfrutes del poder y de la gracia maravillosa de esa vida. Así que ahí vemos a Pablo, ¿verdad? Efectivamente declarando esto. La vida y ministerio de Pablo no nacen de su yo, sino del Cristo viviendo en él. Mira este versículo en Filipenses 1:21, bajo la misma figura. Aquí, ¿qué es lo que estamos nosotros tratando de colocar? El hecho de que veamos la experiencia subjetiva de Pablo. Mira, Pablo en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo, porque para mí el vivir es Cristo. Ese nuevo, para mí, es el nuevo yo de Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. El vivir ahora es una persona. El vivir no es, porque para mí el vivir es vivir bien, es el vivir en santidad, es el vivir en justicia, es el vivir, no, no. Para mí el vivir es Cristo, porque la vida de Cristo es santa, es justa, es agradable a Dios y también es agradable a los demás. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué maravilloso. El morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros anhelamos, hermanos, nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros tenemos temor a la muerte? Aquí el apóstol Pablo está hablando de dos acepciones. Primero, el morir cada día es ganancia. Es decir, el yo estar crucificado todos los días es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo. Y también la segunda acepción es que cuando yo me vaya de este cuerpo, no es pérdida, es ganancia. Es ganancia porque para mí el vivir es Cristo, porque para mí la resurrección es Cristo. Realmente el Señor dice que ama, ¿verdad?, la muerte o la partida de sus santos. ¿Por qué? Porque es un reencuentro con Él. Es un reencuentro, ¿verdad?, con el producto terminado del propósito que Él se había, ¿verdad?, determinado desde antes de la fundación del mundo, que es que Cristo efectivamente habita en ti y en mí. Es el reunir a todos sus hijos nuevamente en su Hijo amado, para que ahora todos podamos disfrutar del mismo Padre. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 15:10 respecto de esta experiencia subjetiva de Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. El apóstol Pablo entendía que ahora él era alguien distinto. Él era una nueva persona. Él era una nueva criatura, él era un nuevo hombre, pero él no está diciendo, pero por mi esfuerzo particular soy lo que soy, pero por la disciplina que yo tengo todos los días para orar, para ir a la iglesia, para leer la escritura, soy lo que soy. No, aquí dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios es una persona, se llama Jesucristo. Es decir, por la vida de Cristo, por la vida que el Señor ha colocado en Cristo, en mí soy lo que soy. La pregunta es, si el Señor colocó esa vida en nosotros para que seamos como Él,
porque el propósito del Señor es que todos crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. No descuidemos de esa vida. Tenemos nosotros que comenzar, hermanos, más allá de que sabemos que hay una lucha interna, que sabemos que hay un yo y un ego que se opone a la vida de Cristo. Si debemos nosotros efectivamente colaborar con el Señor, muriendo, estando crucificados todos los días en la cruz del Calvario. Ciertamente la única manera es cuando nosotros diariamente nos rendimos a Cristo. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos dando de nuestro día para venir delante del Señor? Y no utilizar ese tiempo para pedirle cosas, sino utilizar ese tiempo para que la vida de su Hijo se revele dentro de cada uno de nosotros. El regalo más grande y maravilloso que el Señor pudo haber hecho es darse a sí mismo por nosotros, por ti y por mí. Pero no, todavía nosotros estamos a veces en un ambiente religioso o en un ambiente en donde no se nos ha revelado el mayor regalo, que es el mismo para nosotros. Y todavía seguimos pensando en que efectivamente nuestra relación con Dios primaria, los viejos rudimentos de la carne, nos llevan a seguir todavía manteniendo relación con Dios en la cual estamos pidiendo cosas, y no estamos pidiendo su vida. No entendiendo que si nosotros efectivamente nos aferramos a la vida del Señor y la vida de Él comienza a aparecer en nosotros, todas las respuestas a tus carencias, a tus dificultades y a tus luchas van a comenzar a tener respuesta. La vida de Cristo es la respuesta a todas las preguntas. La vida de Cristo es la respuesta de nuestro Padre a todas nuestras carencias. La vida de Cristo es la pastilla que nuestro Padre nos entrega para todas nuestras crisis. Nuestras crisis, nuestras carencias, nuestras dificultades testifican básicamente de la necesidad vital que tenemos que Cristo nos sea revelado y no que resolvamos los problemas. ¿Por qué? Porque el ser humano no fue creado para resolver sus problemas. El ser humano fue creado para expresar y manifestar la gloria de Dios, que es la vida de Cristo dentro de él. Y si tenemos nosotros la vida de él, que es absolutamente perfecta, plena, completa, ¿qué nos puede hacer falta? Si todo lo que es del Hijo nos pertenece a todos y cada uno de nosotros. El apóstol Pablo decía que si nuestro Padre no nos rehusó ni siquiera la vida de su amado Hijo Jesucristo, ¿cómo juntamente con Él no nos habrá dado todas las demás cosas? Todas las demás cosas son todas las demás cosas. Solamente hay una cosa que es buena, solamente hay una situación, una vida que es buena, que es la vida de Cristo, y todas las demás son cosas. El Señor nos dio la vida de Cristo y juntamente con Él todas las demás cosas. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, está hablando de los apóstoles, pero no yo, por si acaso, sino la gracia de Dios en mí. Él sabía discernir perfectamente que él era distinto de la gracia de Dios, que él era distinto de la vida de Cristo que había sido colocada dentro de él, que la vida de él era una vida que debía ser colocada en la cruz del Calvario y que la vida de Cristo es la vida que tenía que ser tomada, exhibida y levantada dentro de Pablo. Esa es la posición que tú y yo debemos tener. Y esto es lo que debemos pedir al Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos dé luz, que nos dé entendimiento para que lo podamos de alguna manera comprender. La vida y ministerio de Pablo no nacen de su yo, sino del Cristo que vivía en él. Bueno, esto es para ti, para mí el día de hoy. Nuestra vida no puede nacer de nuestro yo. Mira, nuestro yo y nuestro ego, nuestro hombre natural ya nos ha traído demasiados problemas. Nuestra vida ahora tiene que provenir de Cristo, que efectivamente ha sido instalado dentro de cada uno de nosotros. Y vamos a ver en nuestra propia experiencia cómo esa vida nos permite enfrentar las carencias, las dificultades y las luchas
¿verdad? De una perspectiva totalmente diferente, con el poder de Dios obrando a nuestro favor. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo hallaréis aflicción. No es que cuando yo tengo su vida no voy a tener aflicciones. El mismo Señor Jesucristo las tuvo y muchas. Pero ¿cómo enfrentó el Señor Jesucristo cada aflicción? ¿Cómo enfrentó la traición? ¿Cómo enfrentó la cruz? ¿Cómo enfrentó la vergüenza, verdad? Que efectivamente tuvo que pasar por haber sido crucificado. ¿Cómo tuvo que enfrentar el dolor? Bueno, todos sabemos que aún en la cruz él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Aún él pudiendo traer legiones de ángeles, le dijo a Pilato, para que en este momento me defiendan, yo no lo voy a hacer, porque él sabía que efectivamente venía a morir por todos y cada uno de nosotros. Como alguien decía, ¿verdad? No fueron los clavos que sostuvieron a Cristo en la cruz, sino el amor que él tenía por su Padre y por ti y por mí. Esa es la verdad. Mira, Pedro también, como otro testigo subjetivo de la relación con Cristo, nos deja algunas pistas muy importantes, que no es por nuestro poder, que no es por nuestra capacidad, no es por nuestra santidad, por nuestro esfuerzo, por nuestra justicia, sino por el poder de Dios. Hechos 3, 12, 16. Dice lo siguiente, un discurso maravilloso del apóstol Pedro. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ahí se hizo un milagro, ¿verdad? Y todo el mundo conocía al paralítico, todo el mundo lo conocía de años, y resulta que efectivamente Pedro y Pablo hicieron levantar al paralítico y la gente se admiró de ellos creyendo que ellos tenían un poder especial. Y aquí él lo aclara y dice, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dice, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, nuestro Señor Jesucristo le ha confirmado. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. El apóstol Pedro estaba clarísimo de que el poder que vivía en él, que es la vida de Cristo, se estaba manifestando y estaba curando a los enfermos, estaba levantando efectivamente paralíticos. A él no se le ocurrió bajo ninguna circunstancia abrogarse, ¿no es cierto?, o imputarse efectivamente estas obras de las cuales la gente estaba admirada, sino que dice, un ratito, no, no soy yo. No, no, no pongan su mirada en mí, pongan su mirada efectivamente en quien está en mí, en el cual también ustedes pueden creer. Así que es muy importante que entendamos esta posición subjetiva de Pedro, la cual el Señor también quiere que tú y yo efectivamente la repliquemos. En otro versículo igual, en Primera de Pedro 4:11, el apóstol Pablo decía, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro reconoce que el obrar no es suyo, sino de la vida de Cristo que habita en él. Nosotros podemos dejar obrar al Cristo que ha sido alojado dentro de todos y cada uno de nosotros. El peor obstáculo para dejar obrar a Cristo dentro de cada uno de nosotros es intentar hacer la obra por nosotros mismos. Pedro reconoce que el obrar no es suyo, sino la vida de Cristo dentro de él. Mire, y Juan, el apóstol Juan,
Nos decía algo maravilloso en Juan 15:4-5. Mayor es el que está en vosotros. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Decía lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mientras que en primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Fíjate, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros tenemos dentro de nuestro corazón y en nuestro espíritu al que puede vencer absolutamente todo, ¿verdad? De lo que está en el mundo. Nosotros tenemos dentro de nosotros la solución y el poder para aplastar las circunstancias, las situaciones, las adversidades, las crisis, los problemas, las dificultades, las carencias, las enfermedades y cualquier cosa que se te ponga enfrente por el poder del Señor que está en nosotros. Así que nosotros a esta altura del partido no podemos, como a veces se vende, el hecho de creer que si venimos a Cristo ya no vamos a tener problemas. Al contrario, podemos tener muchos más grandes problemas. Lo que va a cambiar en nosotros es quién está enfrentando los problemas desde dentro. O si soy yo con mis propias incapacidades y con mis propios recursos, o si es el poder de Dios realmente enfrentando las circunstancias, porque el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ustedes recordarán a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Esteban, ¿verdad? Dice la escritura que en Hechos 6:10 que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba Esteban. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Dios nos ha dado un espíritu y una sabiduría que el mundo es incapaz de poder resistir. Y Hechos 7:55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Mira, esto es muy importante. Y esta es nuestra posición. Esteban, lleno del Espíritu Santo. Primero, el punto central aquí es que nosotros ahora, como dice la propia escritura, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, ¿verdad? Sino sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, haciendo una comparación, lo que el vino es capaz de hacer cuando nos llenamos de vino y lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer cuando nos llenamos del Espíritu Santo. Cuando nos llenamos de vino, sale una persona que no somos. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, sale una persona que no somos. Generalmente, cuando nos llenamos de vino, sale una persona, ¿verdad?, que de alguna manera se desenfrena. Pero cuando nosotros efectivamente estamos llenos del Espíritu, sale una persona nueva, sale un nuevo hombre. Y por eso es tan importante esta posición de Esteban. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. El Espíritu Santo siempre está poniendo los ojos en el cielo, viendo la gloria de Dios y por sobre todo a Jesucristo que está a la diestra de Dios. El Espíritu Santo, cuando nos llena, lo primero que hace es identificar la vida de Cristo que está en nosotros. El Espíritu Santo revela a Cristo dentro de nosotros. El Espíritu Santo tiene como propósito que veamos a Cristo, porque ese es efectivamente, ¿verdad?, el punto que Dios ha determinado de bendición para nosotros. La Escritura nos dice claramente que en Cristo Jesús, ¿verdad?, efectivamente se ha cumplido todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Esteban revela la gloria de Cristo incluso en la persecución.
Así que, hermanos, aquí vemos la posición subjetiva de simplemente tres apóstoles. Si nosotros vamos a la Escritura, seguramente vamos a encontrar muchísima más referencia. Pero el punto central es, a Cristo ya nosotros no le conocemos en nuestra carne. No le conocemos, no alcanzan nuestras emociones y nuestros sentidos humanos para conocer a Cristo. A Cristo nosotros le tenemos que conocer desde el Espíritu, espiritualmente y subjetivamente, no objetivamente. Y es por esto que lo primero que nosotros tenemos que pedir al Señor es que la vida de Él se revele a todos y cada uno de nosotros y se convierta en una realidad dentro de cada uno de nosotros. Si hoy estamos con carencias, si hoy estamos con dificultades, si hoy estamos con situaciones que no sabemos cómo vamos a resolver, si tenemos una vida de inseguridad, si tenemos una vida de muchas preguntas en las cuales de alguna manera el temor, el miedo, la desesperanza toman nuestro corazón, pues es un buen indicador, porque justamente en esas condiciones es cuando nosotros podemos hacer nuestra la vida de Cristo. Cristo vino para darnos todo aquello que nos hace falta. Y lo que nos hace falta está empaquetado, ¿verdad? En un combo espiritual, en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la cual ha sido depositada en nuestro espíritu. Mira a Cristo como el regalo que Dios te ha dado para que efectivamente tú puedas comprobar en tu propia experiencia que el Señor te ha amado a ti y ha estado pendiente de ti desde antes que nacieras. Vamos a continuar con este tema la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente.